Buenos días, amigos televidentes, es un gusto saludarlos otra mañana. Qué placer que pueda estar en sintonía de Canal 33 y por supuesto de su entrevista Perspectivas. Hoy vamos a conversar con miembros de la dirigencia del Cambio Democrático. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues bueno, hace un par de días conocimos también la posición de Cambio Democrático sobre lo que ha estado ocurriendo desde el domingo hacia acá en torno a las elecciones presidenciales en la edición de segunda vuelta. Y le presento con mucho gusto a continuación a mis invitados, el diputado de Cambio Democrático, Douglas Avilés, y también secretario de este instituto político, nos acompaña esta mañana y le doy la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Gracias, Samuel, por la invitación. Saludos a la audiencia, contentos de compartir esta mañana. También miembro de la Comisión Política y también ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y ahora representante en las juntas electorales. En la Junta de Vigilancia Electoral me acompaña Juan José Martel. Qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Buenos días, Samuel. Es un gusto estar aquí con Douglas esta mañana en tan prestigioso programa. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Amigos televidentes, vamos a conocer cuál es la posición y la visión también de Cambio Democrático respecto a lo que ha ocurrido, como lo repito, desde el pasado domingo en torno a las elecciones presidenciales. Vamos a estar también esperando sus comentarios en las redes sociales. Las direcciones, las cuentas van a estar apareciendo, así que le invito para que se pueda incluir también en esta entrevista a través de sus comentarios. ¿Por dónde empezamos? Es la pregunta quizás. El domingo una jornada intensa y varias de las expectativas que se tenían referente a la segunda vuelta se cumplieron, que era al final que saliera la gente a las calles a votar y se logró un incremento sustancial referente a la participación en estas elecciones. Diputado. Sí, Samuel, yo creo que tú tienes razón en eso. De alguna manera muchos actores estuvieron previendo la posibilidad de que la votación en esta segunda vuelta aumentara. No obstante, estadísticamente el único antecedente que tenemos de la elección de 1994 y algunos otros referentes de Latinoamérica en general indican que cuando hay segundas vueltas siempre hay una disminución de la votación y la brecha entre el que ha ganado en la primera vuelta y el segundo crece. Aquí, digamos, se cumplió la expectativa de algunos actores de que creció la votación, pero también a estas alturas todos sabemos que hubo una sorpresa en la medida en que el segundo repuntó y repuntó bastante bien. Desde esa perspectiva nosotros hemos ratificado públicamente desde el mismo domingo nuestra felicitación al pueblo salvadoreño por haber asistido masivamente a las urnas y haber hecho el uso del derecho constitucional de ejercer el sufragio. Pero ahora la discusión, lamentablemente, digámoslo así, está alrededor del tema que nosotros siempre hemos puesto en la mesa, el tema institucional. Nosotros siempre hemos insistido una y otra vez que fortalecer las instituciones, defender su funcionamiento se vuelve clave en nuestra incipiente democracia. Creo que lo que hemos estado observando en los últimos días, de alguna manera uno lo entiende al principio como una reacción natural de quien defiende un resultado tan ajustado. Y en cierta medida las pasiones desbordan. El problema surge cuando las pasiones desbordan y ya pasando casi 4 o 5 días de un evento electoral, al punto de que se dicen y se hacen algunas cosas que yo creo que no son buenas para nuestro sistema. ¿Cómo cuáles, diputado? Mira, yo lo primero decir que, como te reitero, ciertas expresiones la noche misma del evento electoral uno más o menos las entiende aunque no se justifican, ¿verdad? Esas expresiones que vimos de estar metiendo al ejército, de que vamos a defenderlo con nuestra propia vida y así como sonando tambores de guerra, ¿verdad? Eso parece sencillo, pero la gente que todavía le sobrevive a un conflicto armado
que duró durante 12 años en el país y trajo miles de muertes, no le suena gracioso. Entonces eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Pero también algunas acciones de calle que mal conducidas pueden llevar a resultados que después podamos lamentar. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse pacíficamente, la misma Constitución lo permite. Lo que no es correcto es incitar a la violencia. Y yo creo que de alguna manera en ciertas expresiones de calle hemos estado al menos al borde de conatos de violencia que no son buenos para nadie. Hay que entender cuando uno participa en un proceso electoral, independientemente de que está en juego la primera magistratura del país, que hay dos escenarios probables. Depende de cómo cada quien lo racionalice. Ganar o perder. Y no pueden ganar los dos. Claro, si tú lo racionalizas en función de resultados, siempre tienes que ser maduro para, con anticipación a un evento, racionalizar esas cosas con madurez. Los que luchamos por la democracia lo asimilamos inclusive de otra manera. Bueno, yo que he sido candidato a diputado a una elección distinta, a una presidencial por supuesto, pero yo he racionalizado el hecho de que, bueno, si pierdo también gano. Así funciona la democracia. Pero cuando uno se aferra de manera apasionada, poco racional, a que sí o sí vas a ganar y de repente estás muy abajo y de pronto te das cuenta que por unos puntitos estuviste cerca, por un pelito. Pero por un pelito muchos no han podido ser alcaldes antes, por un pelito muchos no han podido ser diputados y por lo tanto son parte de los juegos de la democracia. Y uno tiene que tener la sensatez, la sabiduría, el talante, la altura para administrar esto. Mira, termino la idea con esto. Yo creo que el Partido Arena y su dirigencia deberían de estar racionalizando los acontecimientos del día domingo como un triunfo. Después que nadie daba nada por ellos, de las cenizas se levantan y están casi cerca de ganar la presidencia. Bien llevado esto, ellos podrían desarrollar una oposición seria, ahora con un mayor peso político e inclusive como un actor clave para instruir o para impulsar un proceso real de diálogo a nivel nacional, bien llevado. Lo otro es optar por ser anatema, por generar espacios de desestabilización y que no le ayudan a nadie. Entonces yo digo, si ellos supieran capitalizar positivamente lo que lograron, que probablemente no se han dado cuenta de lo que lograron, realmente estarían en una dinámica diferente. Diría que Arena es un mal perdedor. Mira, a estas alturas del partido, fíjate que yo no quiero cometer los exabruptos que sí cometieron ellos la noche del domingo. Como persona seria, instituto serio, con Juan sabemos que hay un recurso de nulidad presentado. Hasta que no se dirima, ¿verdad?, no sabremos si realmente perdió la elección, pero digamos que hasta este momento está demostrando muy poca madurez para admitir, cuando menos, que el aparato de la institucionalidad del Estado tiene que funcionar. Me gustaría, retomando un poco las palabras que mencionaba el diputado Avilés, que perdiendo también se gana, y también el hecho de que Arena logra en esta segunda vuelta electoral una participación totalmente diferente a la que tuvo de sus votantes el 2 de febrero, diría que sí se puede entonces el Partido Arena declarar en alguna medida ganador en ese punto, por lo menos referente a la brecha que cerró de los 10 puntos que en la primera vuelta obtuvo. Claro. Yo quisiera comenzar reiterando algo que decía Douglas, que es la felicitación a toda la ciudadanía. Realmente hemos salido de una elección sorprendente. Nos sorprendió en su número de votantes. Los dos partidos han ganado porque se ha participado ampliamente y el país ha ganado porque nunca habíamos tenido tantos votantes. Arena nunca había tenido tantos votos como ahora. Igual el Frente nunca había tenido tantos votos como ahora. Los dos subieron en relación a su primera elección. Creo que ambos partidos en este momento tienen ganancias.
Pero lo más importante es que el pueblo salvadoreño salió a votar no solo en forma masiva, sino con mucha tranquilidad, con mucha sabiduría. Ese día no hubo desórdenes. Muchas veces los desórdenes más se dan entre el fanatismo de algunos miembros de los partidos que entre la ciudadanía. Ese día la ciudadanía nos ha dado un mensaje de civismo, de seriedad y de responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en los resultados muy apretados es donde se pone en juego y donde se demuestra la fortaleza de la institucionalidad democrática. Esto es un poco así como la valentía, ¿verdad? Que la valentía es muy fácil andar diciendo que yo soy muy valiente, pero es en el momento difícil donde yo voy a demostrar que realmente soy valiente, no en el momento fácil. Yo creo que el país ha pasado una prueba de que la institucionalidad ha logrado un importante nivel de desarrollo, a pesar de que han habido hechos de violencia, a pesar de que después de la elección como que se intentó reproducir la situación de Venezuela con actividades en la calle. Hasta ahora no tenemos heridos, hasta ahora no tenemos muertos. Sí hay muchos ciudadanos que han sido afectados por esas acciones de calle, llegaron tarde a sus trabajos. Pero creo que la institucionalidad salvadoreña, después de más de 20 años de que terminó la guerra, nos está demostrando que puede pasar estas pruebas difíciles. Y además de eso, yo diría, hemos tenido un proceso electoral ejemplar en el mundo. Yo solo recuerdo las elecciones en el 2006, me parece, si no me falla la memoria, cuando por primera vez perdió López Obrador frente a Calderón. La diferencia era de menos de 1 punto. Y esa noche no hubo transmisión rápida de resultados. Yo había ido como observador a esas elecciones y la gente esperando a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, y no aparecía ni un tan solo voto en las pantallas. Aquí, a pesar de que la misma noche la diferencia fue también por menos de 1 punto, comenzamos a tener resultados casi desde la primera acta. Es decir, tenemos un sistema electoral que, a pesar de que necesita reformas, ha pasado una prueba. Varias de las preguntas y dudas que se han expresado es ¿por qué la transmisión de estos datos iba súper rápido, llegaba en hora y media casi al 80-85%, y al pasar de la hora y media empieza el conteo, correcto? Y lo único que quedaban pendientes eran cerca de 30 actas, 35 actas. Claro, es decir, al principio el conteo inicia con mucha velocidad porque comienzan a llegar las actas de las ciudades grandes. Pero se van quedando al menos 2 tipos de actas rezagadas. Primero, las de los pueblos más pequeños y lejanos. Segundo, las que han tenido lentitud a la hora de hacerse, que muchas veces también coinciden con ser las de los pueblos más lejanos. La gente tarda más en escribir un resultado, etcétera. Pero luego comienzan a llegar actas con problemas que necesitan ser resueltos. Entonces esas actas pasan a una comisión que las va calificando y de manera que puedan presentarse resultados muy certeros. Por lo tanto, lo que en un primer momento es un chorro muy grueso, después comienza a cerrarse poco a poco y comienza a gotear. Nunca se logra la totalidad de las actas, nunca. Siempre hay más de un acta, y ahorita aquí teníamos más de 10.440 actas. Siempre algunas se van quedando porque tienen errores insuperables. Entonces sería irresponsable darlas a conocer. Sí se ponen en internet para que la gente las vea, pero no entran a un conteo que no es legal, porque la transmisión de resultados de esa noche tiene un efecto político, pero no es legal, pero da la garantía y la certeza de que el proceso ha funcionado bien. Ese día en la noche el Tribunal Supremo Electoral dice: con los resultados no podemos hablar de un ganador, hay que esperar. Sin embargo, los 2 candidatos presidenciales salen a dirigirse a su militancia y ya hemos escuchado parte de los discursos de ellos. De este tema vamos a hablar al regresar de la pausa comercial, amigos televidentes, del análisis que hacen mis invitados sobre las posiciones de ambos candidatos el día al cierre del escrutinio. Volvemos.
Gracias, amigos, por quedarse en nuestra sintonía. El tema del que hemos venido hablando, las situaciones que han ocurrido esta semana, el Partido Arena presenta un recurso de nulidad y fue admitido al final, y es por ello que anoche decía el presidente del Tribunal Supremo Electoral que hay que esperar también la decisión que tome el ente colegiado sobre estos temas. Pero la estrecha diferencia entre el candidato que obtuvo más votos con el Partido Arena es lo que nos tiene en esta situación, en lo que hemos podido observar las manifestaciones de parte del Partido Arena, las expresiones dirigidas hacia el Tribunal Supremo Electoral, diputado Ávila. Sí, y mira, Samuel, son lecciones de democracia. Nadie se imaginaba lo que iba a suceder en la elección del domingo. De hecho, yo creo que todas las casas encuestadoras, las universidades pasan a ingresar ahora en su registro histórico este acontecimiento. Y eso es positivo para El Salvador. Tal como Juan lo señalaba, estos resultados apretados han puesto más a prueba al sistema para ver si funciona. Y yo tengo que decir esto contra lo que probablemente la gente del Partido Arena piensa, pero lo debo decir. Es que el Tribunal Supremo ha estado trabajando de forma bastante transparente. Ha hecho lo que ha tenido que hacer en frente de los observadores internacionales, de los medios de comunicación. Es decir, los ojos de Raimundo y medio mundo están puestos en el trabajo que hace el tribunal. Todos estamos observando y siguiendo con detenimiento qué es lo que hace a cada momento. Estamos en un mundo donde ya la tecnología de la comunicación es tan, pero tan fuerte, que es casi imposible que estas cosas no puedan estar a la vista. Entonces, frente a una situación como esa, realmente yo creo que hay que guardar la calma, hay que bajarle la intensidad a esos ánimos caldeados, a esas reacciones frescas de un resultado tan apretado. Yo entiendo la amargura que eso produce, pero tenemos, porque el país se lo merece, que avanzar, cerrar capítulo en cuanto esté dirimido toda la parte legal. Te voy a mencionar algo, sí. Juan es más experto que yo en estas cosas, pero también los que hemos andado cerca de los procesos, algo las conocemos. Se dice que se tiene que contar voto por voto, por ejemplo, y que solo de esa manera va a quedar claramente demostrado si aquí no ha habido gato encerrado. Por el amor de Dios, todos los que hemos ido a competencia electoral y nos ha tocado organizar aparato electoral pequeño, grande, mediano, sabemos que existe algo que se llama juntas receptoras de votos, y que generalmente en esos sorteos de las juntas receptoras de votos, la presidencia le termina quedando a uno de los dos partidos cuando son dos competidores. La secretaría le termina quedando al otro, al contendiente. Hay un vigilante de cada partido político. Siempre en esa urna se tiene derecho. Ellos sobre todo tienen derecho. Nosotros en JRB siempre hemos estado en desventaja porque nos mandan a sorteo el quinto miembro, pero ellos siempre tienen derecho adquirido de un miembro de JRB en la mesa. Un vigilante cada uno. Hay presencia siempre de Fiscalía Electoral. Ahí anda el Tribunal Supremo Electoral. Anda merodeando la Junta de Vigilancia Electoral. Es decir, la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que contemos voto por voto? Estamos hablando entonces de que los miembros de los partidos, para decirlo así, no debería decirlo de esa manera, pero para que se entienda, de las juntas receptoras de votos, que esa noche que contaron o esa tarde que contaron los votos y firmaron las actas y en presencia de todos sellaron esas actas, entonces, ¿qué es lo que legitimaron? Yo no creo que un militante del FMLN que se registró como miembro de JRB haya aceptado que le robaran votos a su partido, para decirlo de una manera, o que un militante del Partido Arena registrado como miembro de JRB haya aceptado que le robaran un voto. No, no lo creo. Ellos cuidan el proceso, guardan el proceso. Son personas, muchas de ellas, fíjate, con muy buena formación. Pero quiero añadir otra cosa. Que se cuente voto por voto, por favor. Si somos amantes de la legalidad y de la institucionalidad, y por ejemplo, el candidato del Partido Arena ha estado expresando a cada momento antes de esta campaña su deseo de gobernar este país y de defender el Estado de Derecho, él sabe
que si la memoria no me falla, el artículo 215 del Código Electoral dice que únicamente se pueden abrir los paquetes y contar los votos cuando la diferencia de quien ha ganado con el que ha perdido es igual, ¿verdad? O inferior a los votos impugnados. Entonces tendrían, para decirlo de una manera más sencilla, que haber más votos impugnados, más de los 4.000 y pico que se mencionaron. Tendría que haber más de 6.000 y fracción, que eran los que se le daban de ventaja al ganador, al menos hasta hace un par de días. Tendría que haber más de esa suma de impugnados, según la ley, para que se pudiesen abrir las cajas. Ahora, hay otros recursos, se están conociendo, el de nulidad, no sé si van a haber más. Entiendo que el Partido Arena está informando ahora en un comunicado de prensa en los periódicos del país que tiene preparadas pruebas para llevar a la Fiscalía General de la República sobre supuestos votos dobles, y mencionan algunos lugares aquí, ¿verdad? Entonces, lo van a ir a hacer. Eso corresponde, eso se corresponde al proceso. Que ocupen todas las instancias legales, que hagan una búsqueda realmente seria de que se respete la institucionalidad, y veremos qué pasa. El día de hoy también se pronuncia ANEP, y me gusta la parte del planteamiento de ANEP que contrario a algunas posiciones que había venido teniendo cerca del evento electoral, esta vez dice que se tienen que agotar los mecanismos legales, y que si se demuestra con transparencia mediante estos instrumentos legales que ha habido un ganador, entonces hay que admitirlo. Eso ya me gusta, porque eso sí ya va girando alrededor de un carril de respeto a la institucionalidad. Arena se mantiene por su lado, diciendo el día de hoy en ese comunicado, así termina, ¿verdad?, voto por voto. Entonces, estas cosas, digamos, las tenemos que racionalizar. Hay que ver hacia adelante, Samuel, porque, insistimos, gane quien gane esta elección, tiene que entender que la carga no va a ser menos pesada porque sea el ganador. Hay resultados ya que se dieron a conocer en horas de la madrugada este jueves, cuando, por ejemplo, se finaliza el escrutinio, o más bien se hace el escrutinio final del trabajo de las mesas, y finaliza con un 50.11% para el FMLN y 49.89% para el Partido Arena del total de los votos válidos. Me gustaría que nos ayudara con su experiencia en el Tribunal Supremo Electoral, porque hasta el momento no hemos escuchado la parte oficial que dice el profesor Salvador Sánchez Serén ganó. Y el tribunal, a propósito de este tema, dice que se van a esperar la resolución o lo que determine el Tribunal Supremo Electoral sobre los recursos que fueron interpuestos y admitidos también. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hasta qué momento se le puede llamar presidente electo al que haya resultado ganador de estos comicios, que en el escrutinio preliminar y en el final le da la ventaja al FMLN? Sí. El Tribunal Supremo Electoral solo puede declarar electo a un candidato, sea presidente, diputado o alcalde, cuando ya están en firme los resultados electorales. Antes no se puede. Y que los resultados electorales estén en firme es la parte final de un proceso que se inició el día de la elección con el voto del ciudadano. El conteo voto por voto que se hace esa noche en cada una de las juntas receptoras de votos. Luego, el siguiente escrutinio, porque la ley contempla 2 escrutinios. El primero, que es el que hace la Junta Receptora de Votos, y el segundo, que hace el Tribunal Supremo Electoral, acta por acta. ¿En qué fase estamos ahora? Ha terminado ese conteo de acta por acta, y el tribunal entonces da un resultado. A partir de ese resultado se comunica a los partidos políticos, para que los partidos políticos, si tienen algún recurso todavía que presentar, puedan hacerlo. Pero además hay otro recurso pendiente, que según la ley debe de presentarse dentro de las 48 horas después de terminada la elección, que es un recurso muy extraordinario, que se llama recurso de nulidad
de las elecciones, es decir, invalide toda la elección de que se trate. Esto se da frente a hechos gravísimos que en un determinado momento puedan suceder y que ponen tan en entredicho ese proceso electoral o su resultado, que entonces se vuelve necesario decir, hagámoslo de nuevo. Es una situación muy extraordinaria. ¿Qué tipo de casos extraordinarios pueden obligar a una tercera vuelta, por ejemplo? Un desorden absoluto, un cambio. La ley establece, acuérdese que las nulidades están establecidas expresamente en la ley. Un caso es, por ejemplo, cuando se producen desórdenes de tal magnitud. Otro caso es, por ejemplo, si hubiera aparecido la bandera de un tercer partido. Por ejemplo, que hubiera aparecido, se me ocurre, para no poner a otro de ejemplo, la bandera de Cambio Democrático por error como una tercera bandera. Eso anula de inmediato todo el proceso electoral. Si las elecciones se hubiesen convocado en día que se hubieran realizado en día que no fueron convocados. Hay una serie de requisitos porque las nulidades tienen que estar expresadas de manera directa en la ley, no se las puede inventar el juzgador. En ese sentido hay un recurso y ese recurso fue admitido, lo cual significa que llegó en tiempo, que fue presentado en debida forma y ahora se va a la fase, bueno, presente las pruebas, ¿verdad? Y sobre la base de las pruebas el Tribunal Supremo Electoral va a tomar una decisión. Estos procesos son muy rápidos. En materia electoral los procesos deben durar días u horas. No es un proceso civil, vean, que yo puedo pasar 10 años peleando una casa, ¿verdad? Sino que son procesos que porque surten efecto en muy poco tiempo. Si hay que detener un spot de televisión negativo y yo me tardo 3 días para resolver, ya cuando resuelvo que lo quiten ya cumplió su efecto. A lo mejor ya hasta el publicista lo iba a retirar porque ya había cumplido su objetivo. En estos casos se necesita ser muy ágil. Ahora, vienen también los recursos ante la Fiscalía, pero esos son de manera distinta. La Fiscalía lo que ve es delito electoral, pero no califica elecciones, ojo. No le corresponde a la Fiscalía decir si una elección fue válida o no fue válida. A la Fiscalía lo que le corresponde es la individualización de cada delito electoral y buscar la acción que corresponde. Al tribunal no le corresponde sancionar delito electoral, eso le corresponde a la Fiscalía. Y a la Fiscalía no le corresponde calificar elecciones, sino que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. En que aprendamos a respetar los espacios que tiene cada institución, en que aprendamos a conocer el juego que tiene en la vida democrática y en la vida del país cada una de las instancias, está la clave de la democracia. No le podemos pedir peras al olmo. Yo no le puedo ir a pedir a la Fiscalía que anule una elección, ni le puedo ir a pedir al Tribunal Supremo Electoral que condene al que se comió la papeleta, por ejemplo. Gente que se volvió famoso, ¿verdad? Entonces yo creo que lo va a contratar más de alguna empresa de comida. Pero en fin, esto creo que se vuelve clave. Ahora, ¿qué va a pasar? Todo esto tiene tiempos y va a haber un momento en que va a estar en firme el resultado. En ese momento que el resultado se ponga en firme, allí sí hay una declaratoria de presidente electo. Y le diría que es tan rigurosa la ley que aunque la noche de la elección alguno de los dos candidatos hubiera tenido el 20% de ventaja sobre el otro, no se puede declarar electo esa noche, porque declararlo electo es una especie de categoría jurídica. Incluso el que a usted lo declaren electo le da una serie de derechos. Un diputado, cuando es declarado electo, en ese momento se activa la inmunidad que le ofrece la Constitución de la República. Es decir, hay efectos legales para cuando un funcionario es declarado electo, porque eso significa que tiene el derecho legal y legítimo de asumir la responsabilidad para la cual fue nombrado. Bien, hacemos una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Interesante esta conversación esta mañana con miembros del Cambio Democrático. No le cambien.
Muchas gracias, amigos, por quedarse en sintonía de Canal 33. Hemos hablado un poco de lo que ocurrió el domingo, luego las acusaciones que escuchamos del Partido Arena, las posturas de los diferentes partidos políticos en esto, y una de las situaciones que se han solicitado es el conteo voto por voto. El diputado Avilés hacía también un análisis sobre este tema, y la pregunta es, con una situación en la que se encuentra tan cerrado el margen entre el ganador y el perdedor, ¿qué puede preverse, diputado Avilés, desde su visión sobre cómo va a ser el próximo gobierno? 5 años en los que la mitad le dijo sí al presidente y la otra mitad le dijo, o un poco menos de la mitad le dijo no. Fíjate que precisamente sobre eso que tú me estabas preguntando, nosotros como Cambio Democrático difundimos un posicionamiento público oficial de nuestro partido que, entre otros aspectos, señala que efectivamente puede haber un ganador y deberá haber un ganador legalmente definido por la ciudadanía salvadoreña a través del voto, pero que en cierta medida dicho ganador debería de estar ratificado por una legitimidad que en nuestra opinión solo se la podría conceder las primeras acciones de Estado que tome, sobre todo por el tipo de proceso que definió su triunfo una vez se oficialice. En nuestra opinión, como decía hace un instante, cualquiera que gane después de estos apasionados debates debe saber que la carga por esos apasionados debates y por qué ganó no es menos pesada. Por el contrario, yo sé que en estos momentos la atención de la ciudadanía salvadoreña está puesta en estas cosas, pero les pido que reflexionen un instante sobre el hecho que después que esto se defina oficialmente, los problemas que tenemos ahí a un ladito, guardaditos, resulta que no nos van a dar tiempo para seguirlos teniendo guardados por mucho más. Por el contrario, van a demandar una acción, una serie de acciones que cuando menos debe de generar, en nuestra opinión, el cumplimiento de ciertos objetivos. Uno de ellos es la necesidad de establecer, una vez esto se resuelva al más corto plazo, un gran diálogo nacional que posibilite un pacto de nación. Bueno, llamémosle como queramos, pero para decirlo claramente, se trata de que nos pongamos de acuerdo en contenidos básicos para que El Salvador sea viable en los 5 años. Si no, el país no es viable. Y en esa mesa, ahora sobre todo, como Cambio Democrático, registramos que deben estar sobre todo aquellos actores enfrentados, aquellos que muestran las mayores diferencias, pues que hagan a un lado un rato sus diferencias y al menos nos pongamos de acuerdo en esas 5 cosas que El Salvador necesita para avanzar. Y de ahí se deben de desprender acciones de corto, mediano y largo plazo, porque resulta que necesitamos algunas decisiones urgentes en materias muy delicadas como la fiscal, que es la que realmente hace que el país pueda avanzar. Necesitamos discutir también sobre la productividad, por supuesto que es clave, pero resulta que para el tema de la productividad y un reimpulso al mismo necesitamos más tiempo. Necesitamos emitir una serie de políticas públicas y acciones de Estado que tomarán más tiempo. Pero para lo primero que te mencionaba, por ejemplo, sí necesitamos acciones más rápidas. Con un país fragmentado, dividido, donde los tambores de guerra se mantengan, no se puede. Se necesitan guardar los tambores de guerra y entender que El Salvador se merece una etapa de madurez. El nuevo gobierno, el que sea ratificado o el que sea mencionado, definido como ganador del triunfo electoral del domingo, debe de jugar el papel, en mi opinión, de principal convocante. Y pensando en voz alta, creo que la única forma de ratificarse con legitimidad
será tomando acción sobre estas cosas y probablemente dando mensajes claros, inequívocos desde el comienzo, de que esto es más que discursos. Si, por ejemplo, pensando en voz alta, se piensa en un mediador del nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, como un director de la metodología que nos pueda ayudar a plasmar una manera de hacer funcionar esto, de definir una agenda temática de los principales temas del país, que tampoco hay que quebrarse mucho la cabeza, el tema económico, fiscal, seguridad, etcétera, estarían sin duda. Podemos establecer un acuerdo de nación básico para funcionar. Quiero aclarar que Naciones Unidas en ningún momento ha pronunciado posición sobre esto. Lo menciono como un buen ejemplo porque ha sido un mediador de alto peso y de nivel en el pasado en temas serios de país. Un mecanismo que propicie realmente un entendimiento de ese nivel y donde todos los actores enfrentados, sobre todo, también estén participando en esa mesa, puede ayudar a que el país avance. De otra manera, son triunfos pírricos, hombre. Podés tener inclusive las carteras de Estado, los ministerios, y alegrarte porque tenés ahí eso, pero ni siquiera sabes si la caja chica va a haber para pagar los salarios, ¿verdad? Entonces, tenés que arreglar esas cosas y eso no se puede hacer si no es estableciendo ese norte. Nosotros en nuestro comunicado lo dijimos, pero con esto termino mi idea. Además dijimos que esto no es posible si no tenemos un reconocimiento a la necesidad de respetar el funcionamiento de las instituciones. Y lo que precisamente hoy día está sucediendo es una prueba de fuego para saber quiénes respetamos las instituciones y quiénes no. Puede que el personaje que esté dirigiendo la institución no me genere confianza, no es de mi partido, cuando son de origen partidario, que no me cae bien, todo eso es posible. Pero es el funcionario revestido de una responsabilidad y debemos respetar el funcionamiento de la institución que dirige. Y si no está cumpliendo con la ley, pues usar los canales que ésta nos posibilita para hacer lo que se tenga que hacer, pero de lo contrario hay que ayudar a que funcione. El escenario que describe el diputado Avilés, en el que se deberían de tomar conciencia de los temas de país, tiene como antecedente el discurso que, por ejemplo, ya escuchamos del candidato Salvador Sánchez Serén, que extiende la mano para que pueda existir armonía, para la búsqueda de soluciones. Pero por el otro lado, ya hemos escuchado que dentro del discurso se ha acuñado la frase de gobierno ilegítimo. Y esta, por lo que hemos visto en actuaciones anteriores, podría ser la tónica del Partido Arena de aquí a varias semanas, meses quizás. ¿Considera que es posible aspirar a lo que ha descrito el diputado Avilés con estos dos antecedentes? Hay un famoso presidente de Estados Unidos que dijo que uno puede ganar con la mitad, pero no puede gobernar con la mitad. Y menos en un país como el nuestro, en que los problemas son tan graves, históricos, y que se ha demostrado de manera fehaciente que no se resuelven por una sola fuerza política. Hemos tenido en la historia reciente del país ejemplos de que dialogando y concertando resolvemos gravísimos problemas. Nunca ha sido fácil, no es fácil concertar, es más fácil confrontar. Pero la paz se logró como resultado de un proceso de diálogo y de concertación. Pero quisiera poner otro ejemplo que ya se nos olvidó. Cuando se venía la crisis económica mundial, frente a la vulnerabilidad que tenía el país, el presidente de ese entonces, que era Elías Antonio Saca, convocó al nombramiento de una comisión multidisciplinaria para ver ese gran problema que se venía encima y poder tomar las medidas para que el país pudiera enfrentar la crisis económica mundial. Esa comisión multidisciplinaria estuvo integrada por miembros de los partidos políticos, por miembros de las gremiales empresariales, por rectores de las universidades, por líderes religiosos, por trabajadores. Yo tuve el honor de ser parte de esa comisión multisectorial y ahí no entramos a discutir ideología ni a buscar culpables de la crisis económica mundial.
sino que nos fuimos a decir, señores, ¿qué cosas necesita con urgencia este país para enfrentar ese problema? Y comenzamos a definir los problemas, el problema alimentario, el problema fiscal, el problema del desempleo, etc. Y comenzamos a plantear una serie de medidas concretas, y en 2 meses le dijimos al presidente de la República en ese entonces, al señor Saca, aquí está nuestra propuesta, muy bien fundamentada. ¿Cuál fue la clave? Que no discutimos ideologías ni colores políticos, sino problemas concretos. Segundo, algo que decía Douglas, tuvimos un acompañamiento metodológico buenísimo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que nos ayudó muchísimo. Yo diría, sin ellos no hubiéramos logrado sacar esto, porque también se necesita método. ¿Qué sucede ahora? El problema de la delincuencia no se puede resolver, y eso urge. Douglas nos señalaba ya el problema de las finanzas públicas y el déficit fiscal. Es grave, ya no es secreto, el presidente de la República dijo que va a comenzar a tomar recursos del segundo semestre en el primero. Ese es un problema que, según decían algunos tanques de pensamiento hace antes de que se radicalizaran en el marco de la elección, no puede ni esperar a que llegue el nuevo gobierno. Entonces, hay temas que tenemos que entrarle todos los salvadoreños. Obviamente vamos a tener un proceso electoral en 1 año y esto nos polariza, desgraciadamente, pero esos son los costos de la democracia. Pero yo creo que sí, el nuevo gobierno debe de hacer un llamado rápido, con una metodología adecuada, con un buen mediador o organizador que podría ser, como bien dice Douglas, un organismo especializado de las Naciones Unidas, y ver si podemos avanzar rápido en 2 o 3 temas urgentes. Y dejemos entonces a lo mejor para después de las elecciones la temática ya del desarrollo, la productividad, porque como bien lo señalaba Douglas, estas son cosas que requieren más tiempo para que se logren, y por lo tanto a lo mejor podemos sentar algunas bases ahora, pero la verdadera discusión sobre el desarrollo tenemos que hacerla. Vamos a hacer, amigos televidentes, la última pausa comercial. Regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nosotros, y como conclusiones de esta conversación que hemos tenido con mis invitados esta mañana, me gustaría conocer, diputado Vilés, ¿cómo espera que transcurran los próximos días, las próximas horas, y qué actitud deberíamos esperar también de los partidos políticos, del que ganó y del que perdió? Bueno, hay una realidad innegable. No podemos permanecer eternamente sin que se defina un presidente. Eso ha ocurrido inclusive en los litigios más largos registrados en la historia de muchos países que han tenido votaciones ahora similares a las que ocurrieron en El Salvador, muy estrechas, por muy poco margen. Y por lo tanto, también a la luz de muchos pronunciamientos que ya estamos viendo esta mañana, que empiezan a generar moderación y empiezan a caer en la cuenta que hay un bien superior que tenemos que cuidar, y que es el respeto a la institucionalidad, yo diría que en virtud de ello, en la medida vayan transcurriendo las horas y los días, podríamos ir superando esta situación generada después de la elección, al calor de la elección. Creo que si no ocurre así, error cometerán quienes se mantengan en posiciones de ese tipo. Yo no pienso que la ciudadanía salvadoreña soporte estar en esto mucho tiempo más. Sí, mira, lo voy a decir con la sinceridad que me caracterice. Si hay muchos que me dicen, ya aburren con esto de que los resultados ya deberían de pasar la página. O sea, ¿qué te dice eso? De alguna manera empieza a generar hartazgo en la ciudadanía el hecho de mantenernos peleados como sociedad alrededor del proceso electoral. Es cierto que no es poca cosa lo que estuvo en juego el domingo, y por lo tanto por eso somos respetuosos de decir, bueno, que se sigan todas las instancias y se agoten todos los recursos, y hasta que todo esté claro se define un ganador. Pero lo cierto es que también ya va a haber que voltear la página, porque insistimos una vez más, ahí hay una serie de problemas grandes, complejos,
que demandan empezar a ser abordados por el nuevo Ejecutivo y el resto de actores de la sociedad salvadoreña. Yo esperaría que conforme pasen las horas y probablemente en unos días ya tengamos calma, la calma necesaria para poder avanzar. Cuando el presidente Funes fue electo, había una diferencia de 69,000 votos y se decían cosas como el país queda dividido, el país se encuentra polarizado, una mitad está con el FMLN, la otra con el Partido Arena, y ahora la diferencia se reduce todavía más. Y quizás a manera de conclusión, los salvadoreños al final vamos a tener que convivir unos con otros, a pesar de que hayan diferencias políticas y seguramente personas que votaron de manera distinta, pero ¿cuál podría ser el mensaje para los ciudadanos que ahora tienen idea de el país está dividido, el país está polarizado? Yo creo que nosotros debemos de entender que todos vamos en el mismo barco, buenos y malos, ricos y pobres, feos y guapos, todos vamos, hombres y mujeres. Si le abrimos hoyos a ese barco, nos vamos a hundir todos. Yo diría, el domingo el pueblo salvadoreño pasó la prueba de madurez, pasó la prueba de seriedad y de responsabilidad. Pongámosle 10 al pueblo. En este periodo, las instituciones, la institucionalidad democrática ha pasado una dura prueba y ha demostrado que se puede funcionar en el marco de la legalidad. Pongámosle 9 si quiere. Pero hoy falta la prueba de las dos dirigencias políticas, su prueba de madurez, su prueba de respetar no al otro, sino la voluntad del pueblo salvadoreño expresada en las urnas. Yo no quisiera que aplacemos a las dirigencias de los partidos políticos, porque así como hay gobiernos ilegítimos, también pueden haber oposiciones ilegítimas. Por lo tanto, tratemos de no deslegitimarnos mutuamente. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de un entendimiento. En la vida hay momentos de lucha y de confrontación, pero hay momentos de acuerdos y de gran concertación. El país ha terminado una larga fase de más de un año de confrontación, de lucha. Era necesaria para fortalecer la democracia, no ha sido malo, pero hoy tenemos todos que entrar a una nueva fase en que ahí están desnudos los problemas del país y solo juntos los podemos resolver. Quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana, dirigirse a la audiencia del Canal 33 sobre estos temas que son de importancia. Diputado, muchas gracias por venir. Gracias a usted por la invitación y saludos a la audiencia. Gracias también. Gracias, Samuel, es un gran gusto estar aquí con usted y todos los televidentes. Muchas gracias, buenos días. Amigos televidentes, a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Antes, quédese con Canal 33. Buenos días.